Imagina derrotar o poderoso exército romano dentro do propio territorio de Roma, sendo apenas escravo. Esa foi a facana inacreditável de Espartaco, gladiador que, contra todas as expectativas, liderou uma rebelião de mais de 70.000 escravos fugitivos. Juntos, eles enfrentaram as legiões romanas e vencerão batalha após batalha. Nesta história, vamos mergulhar na trajetória desse homem que desafiou o império mais poderoso da antiguidade e se tornou dos maiores guerreiros que a história já viu. Para entender melhor Espartaco, é importante lembrar que grandes historiadores como Plutarco e Apiano nos deixam pistas sobre sua vida. Segundo esses relatos, Espartaco provavelmente nasceu na Trácia, região ao norte da Macedônia. Curiosamente, seu nome pode ter sido uma referência ao local de onde vinha, algo comum entre os escravos romanos, que muitas vezes recebiam nomes ligados a sua origem. Ainda assim, seu nome original permanece mistério. Os romanos desprezavam os povos da Trácia, considerando-os bárbaros incapazes de viver em uma sociedade tão avançada quanto romana. Mas Plutarco desmonta esse estereótipo. Ele descreve Espartaco como homem inteligente, perspicaz e até mesmo culto, mais grego do que tracio, nas palavras do próprio historiador. A vida de Espartaco antes da rebelião é cheia de lacunas e histórias contraditórias. Alguns sugerem que ele começou como pastor, enfrentando os perigos naturais e humanos daquela região, talvez tenha sido esse ambiente que despertou nele o espírito guerreiro. Outros contam que ele foi soldado mercenário, lutando para Roma como auxiliar em suas legiões. Essa experiência militar explicaria seu conhecimento profundo das táticas romanas, que ele usaria mais tarde com grande eficácia contra seus antigos patrões. O renomado historiador Publio Anelio Floro e Plutarco concordam que Espartaco atuou como soldado, mas caiu em desgraça após ser acusado de deserção e roubo. Isso resultou em sua escravidão e subsequente treinamento como gladiador, considerado uma das funções mais brutais dentro da sociedade romana. Além disso, Plutarco conta que Espartaco não estava sozinho em seu destino, ele foi capturado junto com sua esposa, descrita como uma profetisa do povo tracio, o que sugere uma dimensão ainda mais mística e poderosa nessa figura histórica. Como escravo, Espartaco ocupava o patamar mais baixo da hierarquia romana, lugar marcado pela dor e exploração extrema. Muitos escravos, trazidos das campanas militares do século XII e antes de Cristo, eram submetidos a trabalhos exaustivos e condícoes degradantes na agricultura, nas minas da Sicília e do sul da Itália. A rotina desses homens e mulheres era marcada por jornadas intermináveis e tratamento severo, pois, segundo as leis romanas, escravos eram considerados pouco mais do que propriedade. E foi nesse cenário de opressão que Espartaco reuniu milhares para lutar por liberdade, mostrando que a forca do espírito humano e da determinação pode sim abalar os alicerces do império mais temido da antiguidade. Esta é a saga do gladiador que virou símbolo de resistência, certa de que suas batalhas ainda hoje nos ensinam valiosas lições sobre coragem e justiça. Se você quer descobrir mais histórias surpreendentes do Império Romano e entender a fundo esses acontecimentos, este vídeo vai te levar direto para o coração da revolta que mudou Roma para sempre. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa e de outras histórias incríveis da nossa história. Agora, vamos à história completa da revolta de Espartaco, o levante que abalou o poder romano. En la antigua Roma, los esclavos eran tratados como simples propiedades, no como personas. Sus dueños podían hacer lo que quisieran sin enfrentar ninguna consecuencia legal. Dentro de la sociedad romana, había varios grupos de esclavos, pero los que tenían la vida más dura eran aquellos que trabajaban en los campos y las minas. Su jornada era agotadora y las condiciones, inhumanas. Esta brutal opresión causó grandes problemas para Roma entre los años 135 y 104 a.C., cuando se produjeron dos importantes levantamientos de esclavos conocidos como la Primera y Segunda Guerra Servil, especialmente en Sicilia. Cansados de la explotación diaria, decenas de miles de esclavos se rebelaron contra Roma. Sin embargo, estas rebeliones, aunque numerosas, fallaron porque carecían de organización y liderazgo, elementos esenciales para enfrentar al disciplinado ejército romano.
A pesar de que estas guerras causaron cierto malestar en la República Romana y duraron años hasta ser sofocadas, las élites del Senado romano no las consideraban una amenaza real. Pensaban que un ejército profesional como el romano nunca podría ser derrotado por un grupo desordenado de esclavos. Pero esa confianza se tambaleó cuando comenzó la Tercera Guerra Servil, liderada por Espartaco, quien poseía todas las características para encabezar esta rebelión. Espartaco, antes soldado auxiliar del ejército romano, era un combatiente formidable, hábil en el uso de las armas. Ahora, como esclavo bajo la ley romana, estaba condenado a muerte. Por eso, sus captores decidieron venderlo como gladiador, listo para entretener a las multitudes en las arenas. Después de ser vendido, Espartaco y otros hombres fueron llevados a la escuela de gladiadores del Lentulo Batiato, un nanista reputado por entrenar a estos luchadores para los espectáculos en la ciudad de Capua. Allí, los esclavos pasaron por un entrenamiento riguroso, aprendiendo técnicas de combate y perfeccionando sus habilidades. Pero Espartaco tenía sueños mucho más grandes que simplemente sobrevivir en las arenas. Empezó a tejer una alianza secreta con otros gladiadores, logrando convencer a unos 200 de unirse a su causa para desafiar a Roma y buscar su libertad. Corría el año 73 a.C. y Espartaco, junto a esos 200 gladiadores, planeó una fuga del centro de entrenamiento en Capua. Aunque fueron descubiertos durante la intentona, tuvieron que luchar para abrirse paso. Sin armas convencionales, improvisaron usando cuchillos y espetones de la cocina. De esos 200, alrededor de 70 lograron escapar, armados con las armas y armaduras de gladiadores que pudieron llevar consigo. Eran libres, pero el peligro seguía presente, Roma los perseguiría sin descanso. Entonces, como primer paso, eligieron a sus líderes. Además de Espartaco, fueron designados 2 antiguos esclavos galos, Crixo y Oenomaos, quienes también demostraron ser grandes guerreros. Con sus armas improvisadas y su determinación, los fugitivos persuadieron a los guardias para que no se interpusieran en su camino y huyeron de la ciudad. Las fuentes históricas no siempre coinciden en los detalles, pero parece que el grupo pronto enfrentó y derrotó a soldados enviados para capturarlos, saqueando la región de Capua. Consciente de que 70 hombres no sobrevivirían mucho tiempo frente a las legiones romanas, Espartaco comenzó a reclutar a más esclavos y soldados cautivos que se unieran a su causa, aumentando rápidamente su ejército. Entonces, ordenó retirar sus tropas de Capua para establecerse en el monte Vesubio, una posición estratégica desde donde podrían resistir. La noticia de la fuga de Espartaco corrió como la pólvora, atrayendo a cada vez más esclavos que preferían arriesgarlo todo como fugitivos a continuar en cadenas. La rebelión de Espartaco había comenzado a crecer y Roma, ahora sí, se vio obligada a reaccionar con fuerza. Las razones para que las autoridades romanas actuaran con rapidez fueron múltiples. Primero, querían detener los ataques y saqueos del grupo rebelde. Pero, además, la región de Campania, donde ocurrían estos hechos, era una zona de gran importancia para los ricos y poderosos romanos, quienes tenían allí sus villas y haciendas. Estaban decididos a proteger esos intereses. Fue así que el pretor Cayo Claudio Glabro fue encargado de reunir un ejército para aplastar la rebelión. Sin embargo, no pudo conseguir a las prestigiosas legiones romanas, sino solo una mezcla de milicias y soldados poco experimentados. A pesar de no ser lo mejor que Roma podía ofrecer, sus fuerzas sumaban alrededor de 3,000 hombres. Glabro marchó hacia el monte Vesubio, donde Espartaco y sus hombres estaban atrincherados. Pensando que no valía la pena arriesgar a sus tropas en combate directo, decidió bloquear las salidas de la montaña para que los rebeldes no pudieran escapar ni conseguir provisiones, confiando en que el hambre y el desabastecimiento los forzarían a rendirse. Pero subestimó gravemente a sus enemigos. Espartaco y sus hombres, dotados de gran ingenio y espíritu de lucha, idearon un plan brillante. Utilizaron lianas y materiales de los bosques para fabricar cuerdas y escaleras, descendiendo por las empinadas laderas del Vesubio por un flanco que Glabro había dejado desprotegido. Así lograron rodear y atacar por sorpresa al ejército romano, que fue derrotado con facilidad. Esta victoria fue un golpe tremendo para Roma y una gran conquista para Espartaco, quien, después de años de esclavitud, por fin había vencido a las tropas del imperio.
Sobre el destino de Glabro, la historia es confusa. Algunos creen que murió en esa batalla, otros que logró escapar y quedó olvidado en los Egistos. El éxito de Espartaco le permitió armar a sus hombres con equipo militar romano y atraer a más seguidores. Pero con su popularidad creciente también aumentaron sus responsabilidades. Era necesario ampliar sus incursiones para abastecer a su ejército. Aunque en Italia apenas había menos de 10.000 gladiadores en total, la rebelión de Espartaco despertó una fuerza que nadie pudo ignorar. La lucha por la libertad estaba en marcha y Roma comenzaba a sentir que esta vez la amenaza era real. Para quienes gustan de entender cómo el poder y la resistencia se enfrentaron en la historia romana, la saga de Espartaco no solo muestra la fragilidad del imperio, sino también cómo la determinación y el coraje pueden cambiar el curso de los eventos. Al estilo de los grandes estrategas y líderes que estudiamos en la historia, Espartaco se convirtió en un ejemplo eterno de lucha y esperanza. Si quieres descubrir más sobre esta increíble rebelión y sus consecuencias, quédate y sigue con nosotros. No olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en este viaje al pasado de Roma. En el año 73 a.C., Espartaco ya comandaba un ejército impresionante que superaba los 40.000 hombres. Sus acciones, en su mayoría ataques y saqueos, comenzaron a generar una respuesta cada vez más violenta por parte de Roma, que ya no estaba dispuesta a tolerar esa amenaza rebelde. Espartaco dirigía sus ataques principalmente hacia tierras habitadas por esclavos desesperados y campesinos empobrecidos, quienes habían perdido todo y veían en la rebelión una oportunidad para cambiar su destino. A medida que avanzaba, estos sectores más vulnerables recibían a Espartaco con los brazos abiertos, integrándose a su ejército y sumándose al saqueo de las riquezas de sus opresores. Además, la justa distribución del botín entre sus seguidores fortaleció la confianza y atrajo a más rebeldes dispuestos a luchar por la libertad. Luego de la dura derrota sufrida por Cayo Claudio Glabra en el monte Vesubio, Roma ordenó enviar un nuevo pretor para sofocar la rebelión. Publio Varino quedó a cargo, acompañado por dos de sus hombres de confianza, Furio y Sino. Según Plutarco, Varino dividió sus fuerzas, dejando unos 2.000 hombres bajo el mando de Furio, con la intención de aplastar fácilmente a los esclavos rebeldes. Sin embargo, la historia se repitió. Espartaco y su ejército infligieron otra derrota humillante a los romanos, logrando incluso ejecutar a Sino y casi capturar a Varino. Para colmo de males, obtuvieron una vez más abundante equipo militar romano de los soldados derrotados. Espartaco llegó a lucir las vestiduras de un magistrado romano, demostrando no solo su fuerza, sino también su creciente autoridad y carisma. Este nuevo triunfo le permitió a Espartaco reclutar aún más hombres, transformando aquel pequeño grupo inicial de 70 gladiadores fugitivos en un ejército de más de 70.000 guerreros, listos para seguirlo y desafiar al Imperio Romano. Con el año avanzando, Espartaco decidió no intentar cruzar los Alpes, una hazaña difícil para un ejército tan numeroso y poco equipado. En cambio, se dirigió hacia el sur, buscando consolidar su dominio en las regiones de Lucania y Brusio. Para fortalecer su ejército, prohibió la entrada de oro y plata a las ciudades bajo su control, incentivando en cambio la importación de hierro. Además, buscó ferreteros expertos para fabricar armas y armaduras para sus nuevos soldados. El objetivo principal de Espartaco era regresar al norte, pero no como un simple grupo disperso, sino como un ejército poderoso y organizado que pudiera desafiar el poder de Roma. Su creciente influencia se convirtió en un problema serio para la República Romana. Romano tras romano dobló la apuesta enviando un gran ejército para enfrentar la rebelión. Después de sus victorias sobre Glabro y Varino, y con más de 70.000 hombres a su mando, Espartaco estaba listo para dar el siguiente paso. Pero a pesar del tamaño de su ejército, las tropas de Espartaco eran más desorganizadas y menos centralizadas que un ejército tradicional, lo que hacía que sus movimientos fueran impredecibles. Esta falta de cohesión se volvió aún más evidente cuando comenzaron los conflictos internos entre los principales líderes, Espartaco y Crixo. Algunos historiadores sostienen que la raíz del desacuerdo estuvo en las diferencias estratégicas entre ambos. Mientras Espartaco planeaba cruzar los Alpes para regresar a Tracia o Galia y poner fin al conflicto, Crixo prefería avanzar directamente contra Roma,
continuando con los saqueos en el sur de Italia. Esta interpretación se basa en las listas y relatos del historiador y poeta Publio Floro. Él describe campañas realizadas por las tropas de Espartaco en regiones alejadas como Túlica y Metaponto, distantes de Niola y Neria, donde estaba la base y principal reclutamiento de Espartaco. Estos ataques sugieren la existencia de dos facciones dentro de la rebelión. Además, Floro narra que Lucio Gelio, por orden romana, atacó a las fuerzas de Crixo, que contaban con unos 30.000 hombres. Plutarco también menciona esta posible división, señalando que algunos rebeldes buscaban la libertad y la huida, mientras otros querían luchar en busca de venganza y riquezas. La muerte de Oenomaus, uno de los líderes junto a Espartaco y Crixo, fue uno de los detonantes que profundizaron las diferencias internas entre los rebeldes. A pesar de estas disputas, la mayoría continuaba bajo el mando de Espartaco. Así, en la primavera del año 72 a.C., el conflicto interno entre los líderes marcaba un antes y un después en la rebelión, que ya había desafiado el poder romano durante meses, mostrando que ni el ejército más fuerte está exento de dificultades cuando enfrenta a un enemigo inesperado y con un propósito claro, la búsqueda de la libertad. Si quieres seguir descubriendo cómo se desarrolló esta gran rebelión que sacudió a Roma y cuáles fueron sus consecuencias, no te pierdas lo que sigue. Y recuerda, para seguir con más historias asombrosas de la antigüedad, suscríbete al canal. Cuando, en la primavera del año 72 a.C., las fuerzas de Espartaco comenzaron a abandonar sus campamentos invernales rumbo al norte, Roma ya estaba agotada y preocupada por los continuos saqueos y actos de vandalismo perpetrados por los rebeldes. El Senado decidió actuar con determinación para eliminar esta amenaza que desafiaba el poder romano. Los cónsules Publio Valerio Publicola y Quinto Cornelio Lentulo Claudio organizaron un gran ejército y se prepararon para enfrentarse a Espartaco y sus hombres. Sin embargo, la enorme cantidad de rebeldes impedía que marcharan como una sola tropa organizada, por lo que el ejército se dividió en dos grupos. Crixo lideraba una parte y Espartaco la otra. Ambos buscaban cruzar los Apeninos, con la esperanza de que sus seguidores pudieran regresar a sus hogares. Al conocer esta división, los romanos aprovecharon para atacar por separado. Publicola enfrentó a las fuerzas de Crixo y Claudio se dirigió contra las de Espartaco. Al principio, Publicola tuvo un éxito impresionante, derrotando a más de 2/3 del ejército de Crixo, y el propio Crixo fue vencido en las cercanías del monte Gargano. Mientras tanto, Espartaco llevó al resto de los rebeldes hacia el norte. Al llegar al río Po, evitó enfrentamientos directos, consciente de que aunque su ejército era numeroso, carecía de la destreza táctica y maniobrabilidad de los soldados romanos bien entrenados. Además, se encontró atrapado entre los dos cónsules que se acercaban por el norte y el sur. A pesar de esta situación de aparente desventaja, Espartaco logró una hazaña sorprendente, derrotó primero a un ejército y luego al otro. Los detalles de estas victorias permanecen envueltos en misterio, ya que los romanos, avergonzados por ser vencidos por esclavos rebeldes, ocultaron cuidadosamente la información. En un gesto solemne, Espartaco honró la memoria de su antiguo aliado Crixo ordenando la ejecución de 300 prisioneros romanos en un sacrificio para recordar la lucha común. Luego, en un acto de venganza y violencia contra sus enemigos, mandó que los prisioneros restantes lucharan entre ellos como gladiadores para entretener a sus tropas. El historiador Publio Floro describe que Espartaco hizo que los romanos pelearan en las piras funerarias de sus oficiales caídos, como si quisiese borrar toda la deshonra de haber sido reducidos a gladiadores en vez de soldados. Tras estas victorias, Espartaco ordenó destruir todo el equipamiento y los suministros que no pudieran usar, y reanudaron una marcha con un ejército ya de más de 120.000 soldados e infantería y una caballería de tamaño desconocido. Cada día se sumaban más voluntarios a sus filas. No está claro cuál era su objetivo final. Algunos autores afirman que planeaba avanzar hacia Roma, mientras otros creen que buscaba reagruparse y prepararse para futuras batallas. En el inicio del año 71 a.C., sus fuerzas se movieron hacia el sur, lo que llevó a Roma a reaccionar una vez más, enviando dos grandes ejércitos para aplastar la rebelión. Una vez más, los romanos sufrieron derrotas humillantes a manos de los rebeldes.
El historiador Apiano señala que la guerra ya llevaba 3 años, causando gran consternación en Roma. Lo que al principio se había ridiculizado como una rebelión de gladiadores terminó siendo una amenaza real y profunda para la poderosa república, que habitualmente sometía sin problemas a todos sus enemigos. La incapacidad de los cónsules Publicola y Claudio para contener la revuelta llevó a que fueran destituidos de sus cargos. Pero existía otro problema. Espartaco había generado tanto miedo entre la élite romana y había vencido a tantos líderes prestigiados que nadie quería asumir el mando para enfrentarlo. La desconfianza generalizada crecía. ¿Serían capaces los nuevos comandantes de derrotar a un esclavo y gladiador que llevaba ya 3 años luchando por su libertad? Las victorias sucesivas de Espartaco minaron la confianza no solo en el ejército sino también en los líderes romanos. Por eso, el hombre que asumiría la tarea de detener la rebelión necesitaba ser alguien con gran poder económico, experiencia militar y peso político. Esa figura apareció en la persona de Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, cuya experiencia militar había sido notable bajo el mando del general Sila en el año 82 a.C. Craso tenía todo lo necesario para enfrentar a Espartaco: recursos ilimitados, influencia política y un espíritu decidido a poner fin a la amenaza que desafiaba a la República. La historia estaba a punto de cambiar, y esta batalla definitiva marcaría el final de una de las rebeliones más impactantes que Roma había enfrentado. Marco Licinio Craso inició la movilización de un vasto ejército con el objetivo de poner fin, de una vez por todas, a la rebelión de Espartaco. Asumió el cargo de pretor y comenzó rápidamente a reorganizar y fortalecer las fuerzas romanas. Designó la creación de 6 nuevas legiones, que se sumaron a las 2 ya existentes bajo el mando de Lucio Helio Publio Lentulo, conformando un ejército monumental que rondaba entre 32.000 y 48.000 soldados de infantería, además de numerosas tropas auxiliares. Pero Craso no se conformó con acumular soldados. Identificó que las derrotas anteriores de Roma no solo se debían a la débil dirección militar, sino también a la falta de disciplina y experiencia entre las tropas. Por eso, implementó un régimen estrictísimo de control y severos castigos, incluso apelando a una antigua práctica conocida como diezmación. Esta sangrienta medida, cuyo nombre proviene del latín y significa la eliminación de una décima parte, consistía en ejecutar a 1 de cada 10 soldados de una unidad que hubiese mostrado cobardía, motín, deserción o desobediencia. La aplicación de esta disciplina extrema surtió efecto inmediato. El historiador Apiano relata que los hombres de Craso más temían la diezmación impuesta por su propio comandante que al enemigo en la batalla. Así, Craso logró forjar un ejército más firme, temeroso de fallar no solo ante Roma, sino también ante la estricta mano de su líder. Con todo listo, Craso se lanzó a la ofensiva. Ante esta presión, Espartaco decidió retroceder hacia el sur, estableciendo su campamento. Allí, comerciantes afectados por los saqueos intentaban recuperar sus bienes robados, evidenciando el impacto económico de la rebelión. La urgencia aumentó cuando el ejército de Craso emboscó y aniquiló a un grupo aislado de aproximadamente 10.000 esclavos rebeldes. Sabiendo que Espartaco se encontraba en el sur de Italia, Craso desplegó 6 legiones en las fronteras de la región y asignó a su aliado Lucio Mamio con 2 legiones para acorralar al rebelde. Según Plutarco, en un movimiento de desesperación, Espartaco intentó negociar con piratas el transporte hacia Sicilia, acompañado de cerca de 2.000 de sus hombres. Allí planeaba incitar una nueva rebelión de esclavos y conseguir refuerzos. Sin embargo, fue traicionado. Los piratas aceptaron el pago pero abandonaron a los rebeldes. En un acto de ingenio y necesidad, los hombres de Espartaco intentaron construir balsas y barcos improvisados para escapar, pero Craso tomó precauciones no especificadas que impidieron la huida hacia Sicilia, lo que forzó a Espartaco a abandonar ese plan. Con rapidez, Craso y su ejército construyeron un sistema defensivo impresionante, con fosos y murallas que se extendían por 60 kilómetros y atraparon a Espartaco entre estas barreras y el mar, bloqueando su escape. Convencido de que no debía arriesgarse ante un enemigo fuerte, Lucio Mamio tenía órdenes de no enfrentarse directamente al ejército de Espartaco. Sin embargo, confiado en una oportunidad, decidió atacar y fue derrotado rotundamente.
Tras esta derrota, Craso movió ficha con mayor eficacia, ganando varias batallas, en las cuales aniquiló a más de 6.000 rebeldes. Aún así, no logró un triunfo definitivo, pero logró forzar a Espartaco y a sus hombres a retroceder lentamente hacia el sur, a través de la Lucania, territorio donde Craso aumentaba su dominio. En esta fase, la rebelión volvió a dividirse, posiblemente por diferencias estratégicas y por tensiones étnicas entre los distintos grupos dentro del ejército de Espartaco. Mientras algunos querían seguir saqueando, otros buscaban una salida para cruzar Italia. Los gauleses fueron quienes más se separaron y se convirtieron en una facción independiente. Craso atacó a estos disidentes y logró aniquilar alrededor de 30.000 hombres. Esta fue quizás su mayor victoria. Sin embargo, Espartaco intervino a tiempo para evitar una masacre aún mayor. Roma recuperó las águilas legionarias que habían perdido frente a los esclavos en combates anteriores, un símbolo poderoso de la restauración del prestigio militar. Algunos indicios muestran que Espartaco planeaba regresar hacia los Alpes debido a la poca resistencia en esa dirección. Pero Craso se dio cuenta de que no necesitaba perseguirlos con urgencia, porque los rebeldes habían cambiado de rumbo y se disponían a enfrentar una batalla decisiva. Sin embargo, el Senado romano empezaba a perder la paciencia con Craso. Consideraban que sus avances eran lentos ante una rebelión que ya llevaba años y amenazaba la estabilidad del imperio. Además, la reciente vuelta de Sexto Pompeyo tras sus campañas en España complicaba el escenario. Aprovechando esta oportunidad, el Senado comenzó a reestructurar las disposiciones militares para asegurar la victoria definitiva sobre Espartaco, que ya había demostrado ser un rival formidable, difícil de vencer y capaz de poner a Roma en jaque. Craso reaccionó con rapidez y ordenó que las fuerzas de Pompeyo se desplazaran hacia el sur para apoyar sus operaciones, consciente de que su poder militar necesitaba reforzarse. Sin embargo, Craso veía con preocupación esta maniobra, temeroso de que Pompeyo se llevara el protagonismo de una victoria que él consideraba su objetivo personal. Para adelantarse, ordenó que sus tropas avanzaran con la máxima velocidad posible, decidido a derrotar a Espartaco antes de que Pompeyo pudiera influir decisivamente en la campaña. En medio de este juego de poder y ambición, Espartaco buscó sacar provecho de la situación. En una jugada estratégica, intentó negociar con Craso, esperando que éste aceptara sus términos por miedo a perder autoridad ante Pompeyo. Pero Craso rechazó cualquier acuerdo, sellando el destino de la batalla definitiva. Espartaco, consciente de la trascendencia del momento, reunió a sus tropas para un acto simbólico que quedaría grabado en la historia. Según relata Plutarco, pidió que le trajeran su caballo y, ante la sorpresa de sus hombres, lo sacrificó con sus propias manos. Luego declaró que si ganaba aquel día, tendría a su disposición muchos caballos de los derrotados romanos, pero que de lo contrario no necesitaría ninguno. Era un gesto de valentía que inspiró a sus seguidores a lanzarse a la confrontación con todo. El combate comenzó con furia y éxito inicial para Espartaco. Sus fuerzas derribaron a varios guardias romanos y penetraron las defensas establecidas por Craso. Aproximadamente 50.000 rebeldes lograron superar las líneas enemigas, poniendo en peligro la posición del comandante romano en las orillas del río Celes. Finalmente, en un campo de batalla abierto, las legiones de Craso se enfrentaron al ejército de Espartaco. Los esclayadores atacaron con todo, chocando contra un muro impenetrable de escudos y espadas. Pese a la valentía y ferocidad de los rebeldes, sufrieron numerosas bajas. Espartaco consolidó sus tropas para un asalto directo contra Craso. Varias unidades romanas fueron destruidas y el líder rebelde avanzó frenéticamente hasta enfrentarse a sus centuriones, ganando terreno en la batalla. Sin embargo, ya era evidente que la victoria era imposible. Aunque sus hombres lucharon con gran coraje, no eran un ejército entrenado ni equipado para sostener un enfrentamiento prolongado contra las formidables legiones romanas. En su último acto heroico, Espartaco lideró la carga final. El historiador Apiano cuenta que fue herido en la pierna por una lanza, pero cayó de rodillas, levantando su escudo con firmeza para no rendirse. Sus hombres comenzaron a dispersarse, conscientes de la derrota inminente.
Rodeado por soldados enemigos, el aguerrido líder prefirió morir combatiendo hasta el último aliento, desplegando un último y feroz ataque que, aunque en vano, despertó la admiración de sus contrincantes. Incluso Publio Floro, quien a menudo describía con dureza a Espartaco y sus seguidores, reconoció que en aquella ocasión murieron como verdaderos hombres, luchando con valentía en primera línea, a la altura del espíritu de gladiador que los había definido. Con la batalla prácticamente decidida, las tropas de Pompeyo llegaron para asegurar la victoria. Destruyeron a los últimos resistentes y capturaron a numerosos desertores. Se dice que unos 6,000 sobrevivientes fueron ejecutados y colgados en cruces a lo largo de la Vía Apia, desde Roma hasta Capua, con sus cuerpos expuestos durante años como una amenaza destinada a disuadir futuras rebeliones. Curiosamente, y envuelto en misterio, el cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. A pesar de estar rodeado por enemigos en su muerte, no lograron hallar sus restos. Roma deseaba exhibir su cadáver para asegurar que nadie se atreviera a seguir sus pasos, pero este intento falló y, tal vez, fue lo que transformó a Espartaco en la leyenda que hoy conocemos. Para disgusto de Craso, Pompeyo reclamó en el Senado ser el verdadero artífice de la victoria, un mensaje que fue bien recibido y que le otorgó la mayor parte del mérito y la gloria, cumpliendo el temor inicial de Craso. Ambos, Pompeyo y Craso, aprovecharon políticamente la represión de la rebelión, regresando a Roma con sus legiones. En una demostración de poder, se negaron a disolver sus fuerzas, manteniendo acampadas sus tropas fuera de la ciudad, un gesto que aseguraba su influencia. En el 70 a.C., ambos fueron elegidos cónsules, un claro reflejo de la fuerza que ejercían. El fin de la Tercera Guerra Servil, directa o indirectamente, benefició en el mediano y largo plazo a los esclavos. Durante las décadas siguientes se aprobaron leyes y reformas que mejoraron, aunque modestamente, las condiciones de vida de estas personas. Y sobre todo, quedó para la historia el recuerdo de Espartaco, el esclavo y gladiador que desafió a Roma y se ganó un lugar entre los mayores guerreros de todos los tiempos. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir explorando estas fascinantes historias del Imperio Romano. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.